Hola, en esta ocasión quiero realizar un pequeño video tutorial para apoyar a los que tengan problemas para poder conectar SQLite a un proyecto que tengamos nosotros en una tecnología de .NET, como pueda ser Visual Basic, o perdón, un proyecto en Visual Basic, un proyecto en C++ o un proyecto en C Sharp. Lo que vamos a hacer es irnos a la página oficial de SQLite. Estando acá, vamos a ir a la descarga y vamos a buscar el apartado que dice compilados de .NET. Vamos a las descargas, vamos a bajar un poco y vamos a buscar las descargas que nos ofrece. Acá se van a dar cuenta que vamos a tener varias descargas diferentes que van a ir organizadas por la arquitectura de nuestro sistema operativo y por la versión del .NET que nosotros vayamos a utilizar. Entonces es importante que cuando nosotros vayamos a crear nuestro proyecto, también nosotros definamos qué versión de .NET vamos a utilizar en nuestro proyecto. Si yo utilizo, por ejemplo, la versión 4 en este proyecto nuevo, lo voy a dejar como Windows Application SQLite. Voy a crear este proyecto. Ya, entonces, como acabo de crear mi proyecto con versión de .NET versión 4.0, entonces lo que voy a hacer es descargarlo para 4.0. Y como el sistema operativo que yo estoy utilizando es versión de 64 bits, lo que voy a hacer es buscar también la arquitectura 64 bits. Y aquí está, .NET 4.0 para 64 bits en Windows. Entonces, el que voy a descargarme no es este primer enlace que me aparece acá, sino el segundo. ¿Sí? Vamos a darle acá. Espero unos segundos a que me descargue. Y yo por lo general también utilizo un software de interfaz gráfica que me permite gestionar mis bases de datos también como apoyo. Entonces, si gustan, pueden utilizar este que yo normalmente utilizo o pueden utilizar cualquier otro. Aquí se encuentra la versión de 64 bits que yo utilizo. Entonces, se lo pueden descargar también. Y aquí están nuestras descargas. Voy a ir hasta las descargas. Aquí se encuentra el archivo que acabamos de descargar. Lo que vamos a hacer es abrirlo. Vamos a esperar un momento a que nos aparezca la ventana de la instalación. Y justamente está acá. Le damos a siguiente, siguiente, instalar. Seguramente a ustedes les va a preguntar también una ruta para instalar. Yo, como ya lo tenía instalado, me omitió ese paso. Entonces pueden sencillamente pues elegir la ruta donde quieren instalarlo y le dan instalar. Por defecto, este programa se va a intentar instalar en nuestro disco duro. Dentro del disco duro va a buscar la ruta de archivos de programas. Yo lo tengo en inglés, entonces Program Files. Y está en una carpeta que se llama system.data.sqlite. Entonces aquí dentro vamos a encontrar los archivos binarios de SQLite que nos van a servir para realizar la conexión. Y pueden desmarcar, darle final. Entonces, si gustan, también pueden instalar el DB Browser, que es el que yo utilizo para gestionar mis bases de datos. Aquí, como cualquier otro instalador, solo es de darle siguiente, siguiente, siguiente. Yo, de hecho, ya lo tengo instalado. Como pueden ver, ya lo tengo instalado, entonces lo voy a instalar de nuevo. Y ya en nuestro proyecto que creamos hace un momento, lo que vamos a hacer es agregar la referencia al archivo de SQLite que nos va a servir para realizar la conexión.
Entonces le damos clic derecho acá a nuestro proyecto, nos vamos aquí al apartado de agregar y aquí encontramos la opción de referencia. Yo ya tengo agregados varios aquí de los intentos fallidos que tuve, en donde siempre tuve problemas, por lo cual estoy haciendo este tutorial. Entonces yo le doy acá a examinar. Se me olvidaba, por si acaso ustedes imagino que si no han hecho ninguna otra referencia, les va a aparecer acá en ensamblados. Entonces, le dan acá en examinar, le damos aquí abajo en examinar, nos vamos a nuestro disco duro, aquí está mi disco duro, aquí está los de programas, vamos hasta abajo, aquí está system.data para los binarios y el archivo que me va a servir es este que dice system.data.sqlite. Entonces le doy a agregar, si se dan cuenta se queda marcado, le damos a aceptar y ya se queda agregada eh, la referencia aquí a mi proyecto. Entonces voy a hacer un proyecto súper sencillo que me va a servir solo para ingresar un par de datos a una pequeña base de datos. Entonces voy a agregar dos textbooks. De estos dos textbooks también les voy a agregar unas etiquetas. Este textbox me va a servir para ingresar el nombre de una persona. Textbox. Y este textbox me va a servir para ingresar un apellido. Voy a agregar un botón que es el que me va a servir para registrar los datos. Y ahí tengo mi pequeño programita que me va a servir solo para hacer la prueba y que vean que realmente sí funciona y sí conecta. Entonces, estos textbooks también es bueno que desde ya se den cuenta qué nombre le queda en la propiedad name, el nombre. Entonces, este textbox de acá queda como textbox 1 y este queda como textbox 2. Entonces, ahora vamos a entrar a la programación del botón. Voy a borrar esto que se me generó automáticamente hace un momento. Aquí estamos en la programación del botón y yo acostumbro a utilizar un try catch para que me permita mostrar el error, que es el error que siempre me ha aparecido y por el cual yo no encontraba la manera de conectar mi proyecto a SQLite. Entonces, por acá lo único que voy a hacer en el try catch es que necesito que en una ventana me muestre el error que me vaya a generar. Para eso voy a escribir este pequeño MSG box que me va a generar la ventanita del error y le voy a hacer que muestre el error. Ahí está. Ahora, yo normalmente lo que hago es dividir la conexión, la consulta, más o menos en tres pasos. Lo primero que voy a hacer, esto es fuera de los pasos, es importar la librería o la referencia que yo tengo acá del SQLite. Entonces voy a escribir imports. Como estoy utilizando Visual Basic, acá es imports. C Sharp o en C++ va a ser otra palabra, el include posiblemente. System.data.sqlite y nos quedaría de esta manera. Entonces, como les decía, acá voy a dividirlo en tres pasos o en tres partes. La primera va a ser crear la conexión. La segunda parte va a ser hacer la consulta. Y la tercera parte es cerrar la conexión. De acuerdo. Para crear la conexión, obviamente voy a necesitar un objeto de conexión de SQLite. Entonces, en Visual Basic se declara de la siguiente manera. Y aquí tiene que ser SQLite Connection. Ahí estamos.
Esta conexión la voy a instanciar como un nuevo SQL Lite conexión. Y le voy a enviar como argumentos la ruta donde se encuentra mi base de datos. Source. De acuerdo, como yo todavía no tengo creada ninguna base de datos, lo que voy a hacer es irme a mi browser, el programa que instalamos hace un momento, si es que lo instalaron, y voy a crear acá una nueva base de datos. Yo voy a decidir guardarla en el escritorio, le voy a poner test y le voy a agregar la extensión SQLite. Entonces va a quedar en el escritorio con este nombre y esta extensión. La voy a guardar. Le voy a poner o voy a crear una tabla llamada personas y le voy a agregar solamente dos campos por el momento, solo para hacer la prueba. El primer campo es de nombre y el segundo campo es de apellido. Todos los voy a dejar de tipo texto. Le voy a dar a aceptar. Ya tengo creada la base de datos. Lo que voy a hacer es solo guardar los cambios. Y por el momento voy a dejar minimizado. De acuerdo. Entonces, ahora sí ya tengo una base de datos creada y voy a necesitar colocar la ruta. Entonces, yo tengo mi base de datos en el escritorio, le voy a dar clic derecho a mi archivo de la base de datos y aquí se encuentra la ruta de mi archivo. La voy a copiar, me regreso aquí a mi proyecto, voy a copiar la ruta y le voy a agregar también una diagonal y el nombre de mi base de datos, que es test.sqlite. Estas diagonales las voy a cambiar también de lado. ¿De acuerdo? Ahí tengo entonces la ruta de mi base de datos. Y lo que voy a hacer ahora entonces es abrir la conexión. Solo escribo el nombre del objeto y vamos a llamar a este método que es abrir. De acuerdo, ahora para la consulta voy a declarar una variable de tipo string. Yo acostumbro a hacerlo así. Y esta consulta yo voy a definirla o voy a hacerla para que inserte dentro de la tabla personas un valor. Eh, va a contener un nombre y va a contener un apellido. ¿De acuerdo? Los valores vamos a tomarlos de los textbooks que nosotros dejamos acá. Si quieren, para no complicarnos o de repente no confundirnos más, voy a declarar una variable que guarde el nombre. Le voy a asignar de una vez el valor y el nombre lo dijimos que lo íbamos a tomar del textbook. Entonces voy a tomar textbox 1, text, y voy a crear una variable para el apellido. Le voy a asignar lo que está dentro del textbox 2 en su propiedad text. De acuerdo, entonces aquí en los valores voy a ingresar las variables de acá. Entonces yo lo que acostumbro a hacer es sencillamente separarlo por comillas, dejar toda la cadena junta. Entonces voy a agregarle acá nombre, aquí tiene que ir una coma y le voy a agregar el apellido.
De acuerdo. Puede ser que esta cadena que yo estoy realizando por la estructura que estoy tomando sea un poquito confusa, pero básicamente lo único que estoy haciendo es lo siguiente. Voy a copiar esto acá, acá. De acuerdo. Hagan de cuenta que quito todo esto y como voy a tomar los valores que estén dentro de los textbox, hagamos de cuenta que ya ejecutando mi programa voy a ingresar como nombre Pedro y voy a ingresar como apellido Sánchez, por ejemplo. Entonces, la consulta que yo estoy haciendo aquí va a quedar de esta manera ya en la cadena. Sencillamente, estos símbolos a veces tienden a ser un poquito confusos, pero lo único que estoy haciendo es concatenar todo en una misma cadena. Incluso acostumbro también dejarle comillas simples para que también la consulta en el lenguaje SQL en algunas ocasiones no me dé problemas. Entonces también agrego acá las comillas simples. Pueden dejarlas sin las comillas simples si ustedes gustan y si no les funciona, entonces ya intentan hacerlo con las comillas. Voy a quitar esto de acá. Ya tengo mi consulta y ahora lo que necesito hacer es crear un nuevo comando. Voy a escribirlo de esta manera y va a ser de tipo SQLite command. command. Voy a instanciar, bueno, ya instancié el comando, ahora le voy a asignar, de acuerdo, como un nuevo SQLite command y le voy a enviar como argumentos mi consulta y también el objeto de conexión. Entonces, consulta, conexión. Ya teniéndolo de esta forma, ya tengo creado el comando y lo único que me hace falta es ejecutarlo. Entonces, comando.execute non-query. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tengo ejecutado el comando. Y por último, para cerrar la conexión, lo único que voy a hacer es tomar este objeto de conexión y llamar al método close. Entonces aquí tendría ya hecha todo el código que necesito para la conexión. Ahora resulta que solo con esto no es suficiente, pues hay un archivo extra que nos hace falta agregar a nuestro proyecto para que esto funcione. Voy a ejecutar el proyecto para que se den cuenta del error que me genera. Entonces vamos a ejecutar, que se compile. De acuerdo, aquí tengo mi pequeño formulario que acabo de crear. Hace un momento les daba el ejemplo de Pedro Sánchez. Y al momento de que le doy a registrar, me lanza este error. Me dice que no se pudo cargar este archivo llamado sqlite.interop.dll. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros para que no nos lance ese error es agregar manualmente ese archivo a la ruta donde se encuentra nuestro proyecto. Por defecto, Visual Studio lo que hace es guardar nuestros proyectos en la carpeta de documentos. Entonces puedo irme a documentos, buscar la carpeta de Visual Studio Code, perdón, Visual Studio. Aquí voy a encontrar la carpeta de proyectos y aquí está mi proyecto que acabo de crear. Si ustedes quieren evitarse eso, también pueden irse aquí al explorador de archivos que tenemos, le damos clic derecho a nuestro proyecto y aquí se encuentra la opción de abrir carpeta en el explorador de archivos y vamos a encontrar lo mismo. Vamos a necesitar entrar a esta carpeta de bin, a esta carpeta de debug y en esta carpeta es donde tenemos que pegar el archivo que nos hace falta. ¿Dónde encontramos ese archivo?
lo vamos a encontrar en la carpeta de instalación de SQLite de hace un momento. Entonces nos vamos hasta nuestro disco duro, nos vamos a Program Files o archivos de programa y buscamos nuestra carpeta de system.data.sqlite. Entramos, vamos a los binarios y como les dije hace un momento, pues aquí tenemos nuestro archivo de interop. Lo único que vamos a hacer es copiarlo y lo vamos a pegar en la carpeta de nuestro proyecto. Vamos a ejecutar de nuevo. Voy a colocar de nuevo el ejemplo de Pedro Sánchez. Le doy a registrar y se dan cuenta que ya no me lanza ningún error. Lo que voy a hacer es entrar a mi gestor de la base de datos, este programa, y se dan cuenta que ya me aparece Pedro Sánchez. Voy a intentarlo de nuevo. Vamos a escribir otro nombre. Por ejemplo, Mario Velas. Lo voy a registrar. Aquí todavía no me aparece, pero sencillamente con que actualice, ya me aparece Mario. Vamos con otro nombre. Por ejemplo, María Fuentes, la vamos a registrar, actualizo la base de datos y efectivamente está funcionando. Este video tutorial es solo para mostrarles que realmente sí funciona y ya ustedes para sus proyectos se encargarán de ver qué campos son los que van a ingresar, de qué manera van a buscar, van a regresar los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha sido todo por hoy y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.